Bueno chicos, se alargó un poquito este tutorial, pero está quedando preciosísimo, está quedando hermoso, así que no pasa nada, vamos a seguir tejiendo. Ya vamos a terminar las letras y vamos a empezar la silueta y la corona. Así chicos que en este tutorial vamos a terminar las letras, más que todo la palabra Barbie, quedará faltando un pedacito, pero se terminará con la silueta y con la corona. Entonces empecemos. Bienvenidos chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que dejen un me gusta y que tejan esta preciosísima mochila mini Barbie. Bueno chicos, terminé la vuelta. Les conté que dejé 11 puntos negros acá. Aquí terminé con rosado. Voy a checar si sí puedo terminar con rosado o me toca dejar menos puntos. Dice que tengo 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, voy a dejar estos rosados porque preciso los 11 que tengo son los 11 que necesito. Así que estos rosados no se van a terminar. Ahí, perfecto. Solo hasta el fucsia, ¿ok? Solo hasta el fucsia. Y a partir del fucsia voy a hacer estos 3 rosados, pero con blanco. Y acá dice que voy a hacer 3 fucsias, 3 blancos. Listo, empezamos la E, que es la última letra de la Barbie. 3 fucsias, 3 blancos. Estoy contenta porque yo creo que en este tutorial voy a poder explicar todo lo de las letras y ya en el segundo tutorial, bueno, en el tercero, estaremos explicando lo de las coronitas, que las coronitas y la silueta pues también hay que enseñar paso a paso, vuelta a vuelta. Entonces estaría genial en el tercer tutorial las coronitas, la silueta y terminarlo. Dice que 3 rosas, 2 blancos, 2 fucsias. Rosas, 3 fucsias. Fucsias, fucsias. Acá no va rosa. 3 fucsias, 2 blancos. Y les dije 2 fucsias, sí. Y 2 fucsias. Listo. Voy a ir marcando chicos. Tejí 3 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias, un blanco, 3 fucsias. Acá sigue un blanco y 3 fucsias. Yo voy punteando el patrón, es la única forma de no perdernos. Hay gente que dice, ay profe, es que no me gusta rayar el patrón porque luego lo voy a ocupar. No chicas, si lo va a ocupar o no quiere pues tener que imprimirlo nuevamente, hágalo con lápiz, pero sí hay que marcar porque es la única garantía que nosotros tenemos que si estamos en la vuelta que es. Si usted no marca, puede llegar el momento que está más arriba o más abajo, porque hay vueltas muy similares. Entonces sí recomiendo que marquen. 2 fucsias. Esperen, yo marco. 1 blanco. Y nuevamente 2 fucsias. 1 blanco. Y nuevamente 2 fucsias. 1, 2. Y vamos a hacer acá un blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 3 fucsias, 2 blancos, y 3 fucsias. Esperen, reviso chicas que si esté en el orden que es. Dice que tejimos 3 fucsias, 3 blancos, 3 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, un blanco, 3 fucsias, un blanco, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias. Acá vamos a hacer son 2 fucsias. 2 fucsias, 1, 2. Luego siguen 2 blancos y ahí sí van los 3 fucsias.
2 blancos y 3 fucsias. Ese es el orden, chicos. En estas partes a muchas chicas la palabra se les vio rara, bastante rara. Entonces lo que hay que hacer es tener mucho cuidado que sí o sí queden los puntos que son. Por un punto más, porque un punto menos va a hacer la diferencia. 2 blancos. Y dice que van 2, 4, 6 fucsias. Sí es importante, chicos. Y acá voy a hacer, a ver, esta es la parte de la barriguita, que es la R, 2 blancos, sí, y acá voy a hacer los 6 fucsias. Listo. 2 blancos. Solo va un blanco ahí. Un blanco nada más. Y ahora sí, 2 fucsias. Vamos a hacer 2 blancos y un fucsia. Y un fucsia. Todo blanco hasta acá terminar el blanco y volvemos a hacer 3 rosas, 3 fucsias, 3 rosas, 3 fucsias hasta terminar la vuelta. Entonces esta vuelta nos quedaron encima de esta rosa 3 blancos, 3 fucsias, 3 blancos, 3 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 1 blanco, 3 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 3 fucsias, 2 blancos, 2, 4, 6 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 1 fucsia y vamos a hacer 2, 4, 6 blancos y seguimos con la cuadrícula. Así vamos. Ay, está quedando muy bella. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Miren lo hermoso que empieza a verse. Y acá dice que empezamos con fucsia. Recuerden, si las van a contar las vueltas, tienen que contar desde este primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acabamos de empezar la vuelta 12. Listo. Y la vuelta 12 dice que van 5 fucsias. 1, 2, 3, 4, 5. Un blanco y seguimos con los fucsias. Recuerden que esta es la E y esta es la I, esta de acá. Porque ya ahí terminamos la palabra Barbie. Es simplemente terminar la frase. Bueno, terminar de hacer las letras porque ya nos vamos con las silueta y con la corona. En la I dice que son 4 fucsias. Llevamos 3, uno más para 4 y dice que un negro, 2 fucsias. Un negro, perdón, un blanco. Estaba pensando, lo que pasa es que lo tengo rayado con marcador negro, entonces por eso pensé en el color negro. Un blanco, 2 fucsias. Un blanco, 2 fucsias. Uno sobre blanco, uno sobre fucsia. 2 blancos, 2 fucsias. Sí, chicos, yo siempre estoy punteando el patrón con un marcador porque es muy importante que no se pierda en dónde voy. Cuando son en nombres, o sea, yo he hecho mochilas que no necesito marcar, pero digamos que sí tienen mucha diferencia y se puede hacer sin marcar.
Pero en esto de las letras es muy complicado a esta altura saber aquí, en dónde vamos. Si es la A, si es la B, si es la R. Entonces ahí sí prefiero marcar porque son letras. Y las letras tienen muchas curvas y eso hace que se dificulte bastante. Entonces estas letras sí o sí deben de marcarse. Y acá termino 2 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias, un blanco y 2 fucsias. Vamos muy bien. Un blanco, 2 fucsias, y acá sigue un blanco, un fucsia, un blanco, un fucsia, nuevamente 2 blancos, 3 fucsias, 2 blancos, 3 fucsias. Sí, chicos, lo de los nombres este año, el año pasado, se vendieron muchos nombres de la mini mochila Barbie, pero con diferentes nombres, no la palabra Barbie. Y terminamos haciendo patrones de los nombres, porque es importante llevar un patrón cuando es letras. Ahí sí o sí hay que llevar hay que llevar patrón, porque es que las letras es bastante complicado. 3 fucsias y ya vamos a terminar acá con la B. Uno, 2, 3. Y dice que van 3 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 2 blancos y terminamos con 2 fucsias. Perfecto. Acá termino con blanco y encima de este se empieza blanco, o sea que hago 2, 4, 5, 8 blancos, rosado encima de fucsia, blanco, rosado, blanco. ¿Listo? Ay, ya se ve un poco más. Esta es la B, esta es la A, esta es la R, esta es la B, la I y la E. Perfecto. Chicos, entonces acá terminé con 3 rosas encima de fucsia, 2 blancos, 2, 4, 5 fucsias, un blanco, 4 fucsias, un blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias, un blanco, un fucsia, 2 blancos, 3 fucsias, 4 blancos, 3 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, que estamos formando la B. Así terminamos esta vuelta, seguimos con la otra. Continuamos con la palabra Barbie. Vamos muy bien, chicos. Acá solamente me queda espacio para hacer un blanco y voy a hacer 2 fucsias. Uno sobre blanco, uno sobre fucsia y 2 blancos. Cuatro fucsias, uno, 2, 3 y 4, un blanco y siguen 2 fucsias. Voy a marcar 2 fucsias, un blanco y 2 fucsias.
un blanco y dos fucsias. Un blanco y nuevamente dos fucsias. Y ahora dos blancos, dos fucsias, dos blancos, dos fucsias. Entonces encima de los blancos va blanco, encima de los fucsias van fucsias. Bueno, aquí no está nada difícil porque es repetir lo que ya tengo en la vuelta anterior. Y termino con dos, no, solo con uno. Ahora sí, vamos a checar qué se hizo. Dice que dos fucsias, dos blancos, cuatro fucsias, un blanco, dos fucsias, un blanco, dos fucsias, dos blancos, dos fucsias, me faltan dos blancos, dos fucsias, aquí dos blancos y se repite dos fucsias. Un blanco, un fucsia, dos blancos, un fucsia, un blanco y tres fucsias. Ya nos falta poco para terminar la A. Al paso que vamos terminando letras va quedando más fácil de entender y de tejer. Tres fucsias y dice que cuatro blancos. ¿Cuatro o cinco? Cuatro nada más. Cuatro blancos, tres fucsias, cuatro blancos, acá son dos fucsias, dos blancos y dos fucsias. Los fucsias sobre fucsia, los blancos sobre blanco y los fucsias sobre fucsia. Sí, esta vuelta se repitió muchas cositas, muchos puntos fueron repetir lo mismo. Entonces chicos, acá empecé, terminé las dos vueltas blancas, las dos rosadas. Un blanco sobre blanco, dos fucsias, dos blancos, cuatro fucsias, un blanco, dos fucsias, un blanco, dos fucsias, dos blancos, dos fucsias, dos blancos, dos fucsias, un blanco, un fucsia, dos blancos, un fucsia, un blanco, tres fucsias, cuatro blancos, tres fucsias, cuatro blancos, dos fucsias, dos blancos, dos fucsias. Terminamos la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta es la vuelta 13. Bueno chicos, seguimos tejiendo. Está quedando muy hermoso, ya casi terminamos. Bueno, empezamos esta vuelta y dice que es un fucsia, cuatro blancos. Acá por naturaleza tenía que ir tres blancos, hice los tres, un blanco sobre blanco y acá un fucsia sobre el primer fucsia. Ahora cuatro blancos,
2 fucsias, 2 blancos. Y 2 blancos. Dos fucsias, 2 blancos, 4 fucsias. Cuatro fucsias, 2 blancos, tres fucsias. Tres fucsias. Esperen, marco, chicos, porque dos blancos, 4 fucsias. Siguen 2 blancos y 4 fucsias. Listo, 4 fucsias, 2 blancos y nuevamente 4 fucsias. Dos blancos. Estos 4 fucsias es para cerrar la A. Tres y 4. Y siguen los blancos, 4 blancos. Dos, 3, 4. 3 fucsias. Perfecto. Y a ver, marco acá 4 blancos, 2 fucsias. Sí, 4 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias y ahora 2 blancos. Y acá 3 fucsias para terminar. Ya la A la estamos terminando, falta muy poquito. Acá 3 fucsias. Sí. Listo, todo este blanco hasta acá. Acá ya empezamos fucsia sobre rosa, rosa sobre blanco y así seguimos. Les cuento que hice en esta vuelta. Terminé con 3 blancos sobre rosa, 1 sobre blanco para un total de 4. Un fucsia, 4 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 4 fucsias, 2 blancos, 3 fucsias, 2 blancos, 4 fucsias, 2 blancos, 4 fucsias, 4 blancos, 3 fucsias, 4 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 3 fucsias. Ay, chicos, ya vamos a acabar con la A. Bueno, ya vamos a terminar la A. Y al terminar con la A, no, encima de la R es que empieza la corona. Encima de la R. Y si la hago al contrario,
Sí, encima de la R empieza la corona, así que todavía no hay corona. Termino esta vuelta, que es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Empezamos la vuelta 15. Bueno, chicos, miren lo hermoso. Ya empezó a leerse, ya, o a reconocerse la B, la A. Esta es la R, esta es la B, que esta falta juntarse, la I y esta es la E. Esta es la I, aquí la B y la I van junticas. Esta es la E, que aquí ya la colita de la E se cierra. Les explico eso, chicos, porque me preguntan mucho, profe, pero es que cómo las distingo. Explico un poquito más, ¿no, chicas? Vamos bien, no se asusten. Bueno, acá voy a tejer todo blanco. Recuerdan que en la anterior había dejado encima del rosa blanco, pues acá va todo blanco. No creo que necesitemos ampliar más el blanco. A ver, todo, creo que dejo uno, sí, uno, un blanquito libre para empezar acá con 3 fucsias. Sí, para empezar acá con 1, 2, 3 fucsias. Luego 2 blancos, 2 fucsias. Voy a ir marcando, chicos, que ese es el gran error cuando ustedes trabajan con un patrón y no marcan. 3 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias para separar la I, 2 fucsias, un blanco y un fucsia. Un blanco, un fucsia y 4. Ay, espere, un blanco, un fucsia, un blanco y 4 fucsias. Vamos a ver si sí. 1, 2, 3 y 4. 4, un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, un blanco y 5 fucsias, un blanco y 5 fucsias. Aquí está también la última parte de la R. Ya le faltan unos moñitos, pero ya es algo poquito. 2, 3, 4 y 5. 3 blancos, 2 fucsias. Cómo se empieza a ver de hermoso. 3 blancos, 2 fucsias, que este es para terminarle la colita de la A, la parte de arribita, para que se vea alargadita, y ya, y listo. 2 fucsias. Ahí ya es la última vuelta de la A, no lleva más. 1, 2, 3, 4 y 3 fucsias. Nuevamente 4 blancos, 1, 2, 3, 4, 3 fucsias, 1, 2, 3 y todo blanco hasta llegar a los fucsias, porque quedan 2 fucsias sobre fucsia. Todo blanco, dos fucsias sobre fucsia. Sí, vamos bien. 2 fucsias sobre fucsia. Y dice un blanco y 3 fucsias. Y ahí termina la letra. Un blanco, 3 fucsias. Hermoso, me encanta. 1, 2, 3. Todo este va blanco hasta donde llega el rosado. Ahí sí hacemos los 3 rosados.
Genial, se ve muy lindo. Perfecto. Miren, ahora sí ya se ve la palabra. Bueno, la B y la A, que es como lo más cercano. Sí, está bonito. Bueno, chicos, acá. Entonces, dejé rosa sobre rosa, blanco sobre blanco. Esta colita, que es la colita la E, ya se termina ahí. Entonces, acá tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos desde el rosa. 3 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 1 blanco, 1 fucsia, 1 blanco, 4 fucsias, 1 blanco, 5 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias, 4 blancos, 3 fucsias, 2, 4, 5 blancos, 2 fucsias, 1 blanco, 3 fucsias. Y voy a terminar hasta acá blanco para seguir. 2 rosas, 2 fucsias, 2 rosas. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vuelta 15 de la mini mochila Barbie. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Y acá naturalmente me queda blanco, rosado, entonces sigue blanco. Si lo vemos así, igual el orden blanco, rosado, blanco, ¿ok? Así que acá pues normal, los 3 blancos sobre rosado. Y voy a tejer todo blanco, dejando 2 blancos libres para la E, que eso es lo que estamos formando acá, la pequeña E. Esta es la colita, que ya no se tejió más. Y acá dejamos 2 blancos, sí, para hacer 4 fucsias. Dos sobre blanco y 2 sobre fucsia. Ok. Y siguen 2 blancos y 2 fucsias. Yo sigo marcando 2 blancos, 2 fucsias. Dos blancos, 2 fucsias, siguen 3 blancos, 2 fucsias, 1 blanco y 2 fucsias, 2 fucsias, 1 blanco y nuevamente 2 fucsias, que esta es la B. Aquí ya se separó la I, la I, la E, y esta es la B, que la vamos a cerrar. 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 1 blanco. Acá sigue un solo blanco, 2 fucsias, 1 blanco, y 2 fucsias. Ah, no, acá son 3 fucsias. 1, 2, 3. Y acá todo blanco, sí, todo blanco, porque recuerden que la A ya no va. Listo, hasta donde llega el fucsia, esa es la A, ya quedó terminada. Hasta ahí 2 fucsias, ay, ahí también se une, 2 fucsias sobre fucsia, acá 2 fucsias sobre fucsia, todo blanco, y dejo un blanco libre para empezar la línea fucsia. La B también va avanzada. En la siguiente vuelta empieza la silueta, no, ya prontito vamos a empezar la silueta de la Barbie.
Acá dejo un blanco libre. Sí, un blanco libre para empezar el fucsia, porque acá se va a unir. Perfecto. Y sí, el último fucsia. Ya les cuento qué hice. Acá todo blanco, porque recuerden que encima de este rosado queda blanco. Entonces, sí tengo que tejer todo blanco ahí para allá. Bueno, chicos, ¿qué tejimos? Blanco, blanco, blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 1 blanco, 3 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, 2 fucsias, 2, 4, 5 blancos, 2, 4, 6 fucsias. ¿Listo? Hermoso. Entonces, terminamos, damos la vuelta, ya saben ustedes que estamos tejiendo blanco, rosa, blanco, rosa, blanco, rosa, para que quede el mismo orden. Y ya continuamos. Bueno, chicos, ay, miren lo hermoso que se ve. Vamos a dar esta última vuelta. Ya se reconoce la B, la A, la R. Esta es la B larga, así que este palito va a subir muchas vueltas más. La I. Y aquí se va a empezar a formar la E. Entonces, chicos, vamos a hacer esta vuelta en este taller, en esta clase, porque va a salir un tercer tutorial, porque resulta y pasa que vamos a hacer ya en el otro tutorial la silueta y la corona. Entonces en este no quiero hacer más, porque ya lo que empieza son los corazones, la silueta y la corona. Entonces que sea un tutorial completo para explicar eso nada más, ¿ok? Y en ese tutorial aprovechamos y terminamos la letra, las pocas partes que nos faltan, que realmente ya no falta mucho, pero sí hay que completar. Entonces será la última vuelta de este segundo tutorial. Dice que hacemos 2, un blanco, 2. Entonces 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 2 blancos. Luego, a ver, espérense, déjenme, miro, 2 blancos, entonces siguen 2 fucsias, que es la I. Perfecto. Ahí. 3 blancos, 1 fucsia. Listo. 3 blancos, 1 fucsia. Y todo va blanco, 1 fucsia, 2 blancos, 2 fucsias. Ah, no, todavía me faltan 2 blancos, 2 fucsias. 2 blancos, 2 fucsias. Y ahora sí va todo blanco hasta los últimos 2 de la R. Acá la R para que ya quede terminadita. Entonces vamos a hacer blanco. Los 2 últimos sí los hago con fucsia. Y terminamos todo blanco hasta la B. Que ya la parte de la A la terminamos, así que ahí no hay que hacer nada. Listo. La A, la R ya quedaron terminadas. Falta la B, la I y la E, que acá ya se empezó a formar la bolita de la E. Y acá dice que va 3 fucsias, 3 blancos. 3 fucsias, pero hasta el último blanco se hace con blanco. Ahora sí. 3 fucsias.
1, 2, 3. 3 blancos, 2 y 3. Y voy a hacer todo fucsia hasta el último, ¿sí? Dejo solo un fucsia libre. Acá. Listo, dejo un fucsia libre ahí. Y hago todo blanco. Que esta parte ya quedó clara. Muy bien. Todo blanco y sigue los rosados. Miren, chicos. Barbie. Este le falta el palito que lo vamos a hacer ahorita en el tercer tutorial. Entonces, chicos, hasta ahí quedó. Les leo en qué quedamos. Los dos rosados, las dos vueltas de rosado, dos vueltas. Y acá el blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 3 blancos, un fucsia, 2 blancos, 2 fucsias, 2, 4, 5 blancos, 2 fucsias, 2, 4, 6, 8 blancos, 3 fucsias, 3 blancos, 2, 4, 6 fucsias y vamos a hacer todo blanco hasta acá. Luego empezamos 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados. Entonces, chicos, hasta ahí les dejo esta segunda clase. Y la letra que nos queda por terminar, un pedacito de la B, de la segunda B, de la I y de la E, la vamos a hacer con los corazones, la silueta de la carita y la corona. ¿Ok? Nos vemos en el tercer tutorial.